El día de hoy vamos a ver un estilo de crianza que es muy, que a muchos de nosotros nos va a causar alguna sensación, es decir, no vamos a estar en completo acuerdo por lo que dice el estilo. El estilo se llama padres permisivos. Por lo tanto, los padres permisivos lo que van generando se le denomina hijos tiranos. Es decir, un hijo que quiere todo, que se le cumplan sus satisfacciones tal cual las quiere, como las quiere, porque nosotros lo hemos explicado de esa manera. ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que este hijo va determinando que pueda hacer lo que quiera en todos los contextos, en todos los escenarios, y entonces esa situación se va a ver reflejada no solamente en la casa, en la escuela, con sus amigos y en algún futuro en el trabajo. Entonces, para mí el estilo de crianza, en algún momento vi ahí algún video. Toñito, no sé si nos puedes ayudar ahí a ver un video mientras que se vaya cargando, por favor. Estaba pensando mucho en qué video ponerles, porque la forma en cómo lo manejan los psicólogos, ¿sí?, los terapeutas familiares, lo dicen de una manera tan cruda que en qué momento nos puede causar a nosotros un malestar. Es decir, en qué momento nos están diciendo que tú estás consintiendo además a tu hijo para hacer lo que quiere y le estás dejando hacer todo. Y entonces tu hijo ya no te respeta. Entonces tu hijo decide por sí mismo. Es decir, ya no tiene una autoridad que es el padre o la madre. ¿En qué momento el padre delega toda la función a la madre por la crianza de los hijos? ¿Sí? Es decir, ve tú a la escuela, tú ve a ver los problemas de las calificaciones. Es así por ti, porque tú eres la que no lo educas. ¿Sí? Entonces, sí entré en una situación ahí media complicada, porque la finalidad no es que nos sientamos mal por lo que se nos muestra, sino más bien es que nosotros reflexionemos sobre nuestro quehacer como padres de familia, y en función a eso pues poder trabajar y educar a nuestros hijos de la mejor manera. Por lo que tengo entendido, el día de hoy los padres son alumnos que tienen materias reprobadas. ¿Estamos en acuerdo? Ajá. O que tuvieron materias reprobadas. Aquí hay una situación que a mí me llama mucho la atención, es decir, porque nuestro hijo está reprobando materias. ¿Sí? ¿Hasta qué momento nosotros como padres les hemos dado tanta libertad? Ajá, le creemos todo para que repruebe. Y entonces lo que mi hijo me dice que hace, pues no se compara con lo que me entrega como un resultado. ¿Sí? Es decir, mi hijo me dice que está estudiando todos los días. ¿Sí? Mi hijo me dice que está haciendo tareas, que se desvela porque pues el maestro Adrián les deja mucha tarea, y pues el maestro es inconsciente porque el hijo tiene que estar leyendo 10 páginas, 20 páginas, y entonces pues mi hijo se desvela, pero cuando voy a la entrega de boletas pues resulta que reprobó. Sí, entonces ahí hay una situación incongruente. Luego entonces mi hijo me dice, pues es que el maestro fue el que la agarró en contra de mí, es que el maestro no me lo revisó, es que el maestro no me lo calificó, es que el maestro, y entonces como padre voy a buscar al maestro, y entonces le digo al maestro, oye, ¿por qué no le calificaste a mi hijo? Y el maestro, mire, es que su hijo ese día llegó tarde, ese día no entregó esto, la actividad se pidió de esta manera, en situaciones. ¿Sí me explico? Y al final, cuando ya sale a la luz toda la verdad, pues entonces nos damos cuenta que nuestros hijos siguen estando mal. Pero hay un problema mayor. Seguimos sin reconocer que nuestro hijo está mal y que lo tenemos que corregir. ¿Sí me explico? Ese es el problema más grave. ¿Me apoyas con la que sigue, Toño, por favor? Bien, el objetivo de la sesión del día de hoy es que nosotros tengamos que reflexionar sobre qué es lo que está haciendo. Adelante. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos en el desarrollar el estilo de crianza permisivo en nuestros hijos?
O sea, aquí no lo vemos como una posibilidad, a diferencia, por ejemplo, del estilo de crianza autoritario o el democrático. Aquí lo vemos como una desventaja. ¿Por qué? Porque el impacto que le va a generar a nuestro hijo pues va a ser mayor, ¿sí? Es decir, nuestro hijo hasta esta edad tiene una formación. Es decir, hay dos momentos en el desarrollo del individuo que le permite moldearlo. Es decir, que él se vaya formando de una manera correcta. La primera es de los 0 a los 5 años. ¿Sí? Es donde tú le enseñas a hablar, a caminar, a comportarse, la forma de expresarse, cómo comer, cómo sentarse, ¿sí? Todo eso se lo enseñas en los 5 años y él lo apropia. La segunda etapa de la vida del individuo donde se puede corregir es esta, ¿sí? Es esta donde nosotros podemos corregir todo lo que nuestro hijo está haciendo mal. Y aquí nosotros vemos esto como una desventaja, porque al ser un padre permisivo no tenemos la posibilidad entonces de llamarle la atención a nuestro hijo, porque en reiteradas ocasiones les he mencionado, somos amigos de nuestros hijos. Es que mi hijo es mi amigo, ¿sí? El alumno que me dice, es que mi papá es mi amigo, ¿sí? Y el papá que me dice, es que es mi amigo porque le doy la confianza de que me diga las cosas. No, yo soy profesor y a mí me respeta el alumno como el profesor. Eso no implica que no tenga la confianza de acercarse conmigo. Yo sigo siendo el maestro y él va a seguir siendo mi alumno, ¿sí? Entonces ustedes van a ser los padres independientemente de la forma en cómo se ven, pero no se debe de brincar esa delgada línea de cómo educo a mi hijo, ¿sí? Y ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, nuestro hijo no necesita un amigo, nuestro hijo necesita una figura de autoridad que nos rija, que nos dirija, que nos guíe. ¿Y quiénes son? Los padres, ¿sí? La que sigue, Toñito, por favor. Ajá. Bien, tenemos aquí dos imágenes. Estas imágenes son algo que nosotros visualizamos en la mayoría de veces. Cuando nosotros vamos a las casas, ¿no?, de algún familiar, tenemos esta escena, ¿sí? O llegan a visitarnos. Estamos en nuestra casa y de repente ya los hijos ya se pararon, ya empezaron a agarrar las cosas, ya el hijo ya agarró, ya rompió, y el papá deja ahí. Ya rompiste las cosas. ¿Ya viste? Te dije que no. Ya lo rompiste. Bueno, ya ni modo, ¿sí? Y si le llegan a decir a nuestro hijo, todavía como papás, ¿pero por qué le dices? Nuestro hijo no sabe. Sí, papá. Tu hijo sabe cómo te puede chantajear y cómo te puede manipular. Y te voy a decir desde qué momento lo sabe. Desde el momento en el que él nació, ¿sí? Obviamente él llora y vamos por él, lo cargamos, que es lo que les decía en la sesión anterior, ¿no? La importancia de acercarnos a nuestro hijo cuando es un recién nacido. Pero por ejemplo aquí nosotros vemos que el hijo puede hacer lo que quiera y como papás no les decimos nada. ¿Qué quiere decir entonces acá? Que en mi casa no le digo nada, y si no le digo nada en mi casa, pues mucho menos le digo nada en frente de la gente, ¿sí? Entonces mi hijo puede hacer lo que quiera. Aquí estamos hablando de una libertad donde está él traspasando todos los límites, porque entonces nosotros estamos permitiendo que tome las cosas que no son de él, que haga lo que quiera en un espacio que no es el suyo, que destruya las cosas que no le pertenecen. ¿Sí me explico? Y entonces si ya lo hizo aquí, ¿qué crees que lo va a hacer en donde sea? Y entonces llegamos aquí y llaman a orientación a la maestra Fabiola para decirle, es que me robaron mi teléfono, ¿sí? Pues ¿dónde surgió? A partir de tener un desarrollo desde aquí. Obviamente con eso aclaro, sí es importante reiterar que no es que sus hijos lo hagan, ¿sí? No digan, es que no es que ustedes lo hagan, sino que es más o menos que nosotros contextualicemos la parte en cómo se dan los eventos, ¿sí? Y eso puede ser desde una goma, ¿sí? Desde una goma.
Cuando llega mi hijo con una goma que no es de él, un cuaderno, una mochila, una libreta, un suéter, y con papá le digo, bueno, quítale el nombre. Fíjate, cuando le dije a mi hijo, quítale el nombre, reforcé una conducta, es decir, le dije que estaba bien, ¿sí? Y entonces, como le dije que estaba bien, afirmándole, entonces él lo va a seguir repitiendo, ¿sí? Porque entonces como papá hay una característica de este estilo de crianza que me deslinda de las responsabilidades de mi hijo, ¿sí? O cuando llegamos aquí, la maestra Fabiola les hizo llegar los citatorios de manera personal a cada uno de sus hijos, y supongamos en un escenario donde el papá dijo, bueno, está bien, voy el jueves, ¿sí? Bueno, ahora tengo que pedir el día jueves a las 2 de la tarde, ¿sí? Pero hay quienes dicen, ¿y ahora qué va a querer? Y te dije, ¿ya ves? ¿Qué andas haciendo ahora? ¿Cuántas veces he hablado contigo? Pero ya no te voy a decir nada, tú sabrás lo que haces. Cuando le estamos diciendo eso a nuestros hijos, nos estamos deslindando de nuestras responsabilidades como padres. Y al decirle a mi hijo que entonces haga lo que quiera, pues ¿qué crees? Que va a hacer lo que quiere. Ajá, una. Dos, cuando le quiera decir que está mal, pues no voy a poder. Voy a tener una complicación mayor porque entonces mi hijo ya sabe que puede hacer lo que quiere, ¿sí? En la otra imagen tenemos aquí padres permisivos, donde el hijo tiene una representación simbólica, es decir, representa un tamaño más grande que el papá por una situación, es decir, el que manda es el hijo, ¿sí? A mí me sorprende, papás, cuando viene el papá y me dice, es que mi hijo no quiere venir a la escuela, ¿qué hago? No, papá, pues imagínate si tú eres el papá y no sabes. Si tú me preguntas qué haría con mi hijo, ¿sí? Yo con mi hijo no es lo que quieres. Pues que se me va a la escuela y se pone a estudiar, ¿sí? Es que no quiero. Cuando usted trabaje, cuando usted se mantenga, hará lo que se le da la gana. Mientras hace lo que yo digo, ¿sí? Pero, como no me preguntas qué haría yo como papá, pues la respuesta es no sé, ¿sí? Me sorprende cuando viene el papá y me dice, es que mi hijo ya cambió de teléfono y no me quiere dar su número, se lo puede pedir y me lo da. ¿Cómo? O sea, pero tú eres el papá, o sea, no tienes el control de lo que hace tu hijo en tu casa, de las cosas que tiene, ¿sí? Y entonces nos vamos con el no pasa nada. Ajá. Llega mi hijo, y me dices que, ¿sabes qué? Quiero un celular, tal. No te lo puedo comprar, pues entonces no voy a la escuela. Entonces no voy a estudiar. Y entonces si repruebo es tu culpa porque no me lo quisiste comprar. Y entonces el hijo empieza a mandar al papá. Y ahí es donde te está chantajeando, ¿sí? Porque entonces si él tiene una computadora en casa, pues ¿qué crees? Que no necesita el celular. Así de simple, ¿sí? O sea, las cosas son muy sencillas. El punto es que nosotros, en nuestro inmenso amor de padres, pensamos que lo que estamos haciendo con ellos es lo correcto, porque nosotros como padres adjudicamos una responsabilidad que dice, es que mi trabajo es defenderlo, ¿sí? Pero también ten en cuenta que tu hijo se va a enfrentar a la vida tarde o temprano, y entonces el problema no va a ser ahorita, el problema es cuando se enfrenta a la vida. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Dónde estás? ¿Sí? Otra de las características que tenemos como hijos tiranos y padres permisivos es que nuestro hijo se acostumbra a que no tiene que hacer nada, ¿sí? Es decir, mi hijo, pues no, que no trabaje, que vaya a la escuela nada más y que vaya bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ni va a la escuela, ni va bien, y no hace nada, ¿sí? Y entonces todavía decimos, pues es que está bien difícil. Sí, pues está difícil, pero entonces imagínate, esto es como cuando queremos aprender a andar en bicicleta. ¿Cómo aprendo a andar en bicicleta? Pues me subo a la bicicleta, me caigo, me levanto, me vuelvo a subir a la bicicleta. Bueno, si está difícil, las matemáticas, la física, la química, pues entonces hago un ejercicio, me equivoco, lo vuelvo a hacer, me equivoco, lo vuelvo a reintentar.
busco formas, ahí están las redes. ¿Sí? Cuando vienen y me dicen, maestro, es que, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Es que no entiendo ahí la palabra, búsquela en su celular. Es que usted no sabe, no, sí la sé, pero si estás media hora en el teléfono, pues si tienes un minuto para buscar la palabra. Entonces, si sus hijos están todo el tiempo en el celular, pues si tienen tiempo para buscar un video donde les explique cómo resolver un ejercicio. ¿Sí? Y lo demostramos, lo demostramos. Tan es así que si abrimos una página, ahí está, te salen una infinidad de videos sobre una misma situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, nuestro hijo ya se acostumbró a decirnos que todos tienen la culpa menos nosotros, como hijos. ¿Sí? Es decir, tú tienes la culpa porque no me compras el teléfono que quiero, tú tienes la culpa porque no me mandas a la escuela, tú tienes la culpa porque no me compras esto, tú tienes la culpa por esto. Y en la escuela la culpa la tiene el maestro. Entonces, si ves cómo se ve un reflejo, es decir, es como un espejo. La forma en cómo nos comportamos en la casa es como nos comportamos en la escuela. ¿Sí? Y entonces, pues, el problema es qué estamos haciendo como papás. Y hay algo que te voy a decir: el papá no reconoce el error por una sencilla razón. ¿Cómo me voy a ver siendo un mal padre? ¿Sí? Mi hijo, ¿qué va a hacer? Pues me va a reclamar. No, porque tú estás aprendiendo con tu hijo a ser padre y él está aprendiendo a ser hijo. Y entonces aquí te voy a decir una palabra clave. En cualquier estilo de crianza tú vas a ser siempre el papá. Y tu hijo va a ser siempre el hijo. ¿Sí? Y entonces, ¿quién toma las decisiones? El papá. ¿Sí? Ya cuando el hijo dice, no te metas a mi cuarto, cuando usted tenga su cuarto, cuando usted pague su renta, cuando usted se compre lo que quiera, entonces. ¿Sí? Es que yo no quiero esos tenis, cuando usted trabaje y ahorre. ¿Sí? Es que no me gusta el corte que nos piden en orientación y los de yo no abandono. Pues cuando usted tenga su escuela, se corta el cabello como quiere. ¿Sí? Es decir, si a mí no me gusta algo, pues es bien sencillo. Por ejemplo, en la escuela donde trabajo en la mañana, el lineamiento es formal todos los días. Si no me gusta ir formal, pues simplemente les digo a la escuela gracias y me voy a otro lugar donde sí me dejen ir como quiero. ¿Sí? Las normas son porque ustedes como papás que trabajan se dan cuenta que las tienen que respetar en donde quiera que estén. ¿Sí? O hay alguien que trabaje en un lugar donde le paguen bien, donde haga lo que quiera, llegue como quiera, vista como quiera. ¿Sí? Porque si es así, pues sí le pediría que me diga para que le preste mi currículum y me recomiende, porque pues hasta ahorita no he encontrado un lugar así. Sí, bueno, esa es la parte en donde nosotros como padres tenemos que trabajar con nuestros hijos. Si ya se acabó, aquí está otra hoja, ¿eh? Sí. Bien, ¿me apoyas con el otra diapositiva, por favor? Vamos a ver un video, es un videito de 5 minutitos donde nos dice de manera muy sutil qué es lo que estamos haciendo mal como papás en este estilo de crianza, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que pasa con nuestros hijos, cómo se comportan. Ajá. Y pues ahí es donde nos damos cuenta que el hijo hace lo que quiere. ¿Sí? Y el detalle no es que haga lo que quiera. Ajá. Este es el caso donde le preguntan a un padre de familia y a una madre cuál es la forma en cómo ellos educan. Si bien es cierto, nosotros papás debemos de tener en cuenta que lo que platicamos acá no es llegar a casa y yo voy a hacer así, o yo soy así. No, la finalidad del taller
durante todo el semestre es que nosotros tengamos algunos elementos que nos permitan pues acercarnos un poco más a nuestros hijos y tener una mejor relación familiar. ¿Sí? Esh y Jazmín ya están aquí. Yo quise hoy ponerles un reto. Muy bien. Yo les digo el tema y hablamos. Con gusto. Es que los hijos son como que lo máximo en la vida, pero hay que saber cómo dar eso, ¿no? Para que no te tomen la medida. ¿Les parece que hablemos de eso? Claro que sí. Fíjate, Dando, que es un tema muy recurrente también que nosotros vemos ahí en el Centro de Desarrollo Humano Yo Aprendo con Amor, porque llegan muchos papás que no saben qué hacer con sus hijos. Y es que hoy en día vivimos en una época de papás permisivos. Sí, es cierto. Papás que sienten culpa. ¿Sí? Nosotros fuimos educados de una manera impositiva, imperativa. ¿No? ¿Lo haces por qué? Porque soy tu padre y te calles. Mi papá no hablaba con los ojos, ¿hacía así? Sí. Adiós. No se movía. Y adiós. Y fíjate, y después de ahí se mudó a una generación de papás permisivos. Entonces permitimos todo al grado de que los hijos hoy en día se vuelven tiranos. Pero es por los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, estamos también polarizando. Antes era autoritarismo y ahora es permisividad. La compensación de que las mamás ya no están en casa atendiendo a los hijos, el sentimiento profundo de culpa. ¿Para qué trabajan los papás? Para darle lo mejor a sus hijos. Y entonces, en base a esa idea, los papás van comprando pues, cosas, van supliendo necesidades y compensando, pues justificándose en esa frase. Yo trabajo para darte lo mejor y entonces ellos compran lo que suponen mejor. Ahora aquí viene la pregunta, ¿están dando lo mejor? No. No, Claro que no. No, el tiempo de convivencia con los niños es lo indispensable. El mayor blindaje que podemos hacer para nuestros hijos es el amor. Así es. Y eso solo se da con convivencia. Así es. Pero convivencia de calidad, porque hay muchas veces que tienen una convivencia y es terrible, o sea, es una convivencia de pleito todo el tiempo. Realmente no hay convivencia. Exactamente. Pero es un pleito bueno, constante. lo importante es saber que podemos transformarlo. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos como aprendimos. Hay dos frases que yo menciono mucho en mis charlas, que es, como soy tu padre, me tengo que preocupar. Y los papás se preocupan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se preocupan. Exacto. Y ni siquiera piensan más allá, ¿no? Pues soy su mamá, le tengo que decir porque soy su madre o su padre. Y entonces le dice, ¿pero qué le están diciendo? ¿Quién sabe? Pero ellos lo dicen porque son mamá y papá. Entonces, es reflexionar un poquito, ¿realmente qué quiero comunicar a mi hijo? ¿Realmente me importa lo que él siente? ¿Cómo lo siente? ¿Por qué está motivado? ¿En qué estadio emocional se encuentra regularmente? Una importancia profunda de qué necesidades reales tiene mi hijo, no lo que yo me imagino que él necesita. Pero a ver, yo preguntaría una cosa, Nilesh y Jasmine. Es una realidad que los papás trabajan. Sí. Hoy en día tienen que trabajar. Sí. Ellos dirían, bueno, ¿y cómo le hago? ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Y cómo le hago? Así que padre, darle... Ahí fíjate que se juntan dos temas de los que hemos hablado también, ¿no? Sí. El hecho de que no tengamos una cultura financiera, no sabemos cómo hacerlo. Y fuimos educados como empleados. Somos una generación de empleados, estamos hechos como empleados y obviamente el sueldo de empleado hoy en día hay que juntar los dos sueldos para poder salir adelante. Eso es algo que realmente socialmente nos afecta a todos, ¿sí? Si pudiéramos tener esta conciencia, tener una cultura de alguna manera de saber finanzas, podríamos solucionar eso para que alguno de los dos, sobre todo la madre o el padre, cualquiera de los dos en este caso que ya tenemos más igualdad en esta época, pudiera estar con los hijos. Hay que hacer close-up en otro día en este tema de las finanzas, de cómo tener una Así libertad es. financiera. Imagínate que llegaran a un acuerdo donde la mujer o el hombre, como lo elijan, pudieran tener un trabajo de medio tiempo o algo que les genere mayor libertad de tiempo, y el otro a lo mejor en lo que tiene fijo, y entonces en conjunto salir adelante. Pero, ¿cómo te digo? Salir adelante uno se conforma con un sueldo cada determinado tiempo, y eso no es salir adelante, eso es conformarte con no hacer demasiado o no hacer algo extraordinario para tener una mejor vida. Ok, ¿cómo hacemos para tener el poco o el tiempo, ¿no?, para los hijos que sea óptimo, sea realmente... Fíjate, yo escuché una cosa muy importante una vez. Acuérdate que tenemos casi 40 segundos. Nosotros como papás tratamos de decirle a los hijos que hagan algo que nosotros no hicimos y que no estamos haciendo. Sí. ¿Sí? La palabra enseña, el ejemplo arrastra. Esto es buenísimo. ¿Sí? Alguna vez un maestro de nosotros, Prem Dayal, nos dijo, a los hijos no hay que educarlos. ¿Sí? ¿Cuántos hijos conoces que quieran ser como su papá? Entonces dicen, no, yo no quiero ser como mi papá. Cierto. ¿Sí? Y él decía, si tú puedes lograr que tú seas feliz, que tú seas un ser excelente, que seas pleno en todos sentidos, al grado de que tu hijo diga, yo quiero ser como tú.
Con eso nos quedamos. No lo que tú haces. Con eso. Yo quiero ser. Eso está maravilloso. Gracias. Gracias como siempre. Qué temazos. Pues seguramente hay que regresamos. Ok. Buenísimo. Bien, tenemos dos cosas importantes. Una, nosotros fuimos educados de una manera rígida y autoritaria, que es lo que hablamos en algún momento, en las primeras sesiones. Y por lo tanto, como a mí me gustó, por todas las situaciones que viví en esa educación, pues entonces ahora no lo hago con mi hijo. En Mercado Libre proponemos que ahorita sean menos de 24 horas, como nuestros envíos. Y al no hacerlo con mi hijo, entonces lo que voy a hacer es que le doy permisibilidad. Es decir, le permito hacer todo. Pero en ese le permito hacer todo, tengo un conflicto, porque entonces mi hijo ya no tiene un límite. Ajá, y como ya no tiene límite, pues entonces él puede hacer lo que quiere. Ajá. Y la otra es que cuando estamos con nuestros hijos, vamos a pasar un día de familia. Es más, ahorita quisiera saber cuántos papás, digo, no me contesten y no levanten la mano, pero cuántos papás realmente llega un fin de semana, un sábado, y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a ver una película, vamos a hacer palomitas y vamos a comprar un refresquito y todos aquí viendo la película, riendo. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Sí? El domingo, ¿sí? ¿Cuántos el domingo que tenemos para en casa estar con nuestros hijos decimos, es que hoy tengo que lavar, yo tengo que hacer todo lo que no hice en la semana? Entonces pues mi hijo sigue aislado y alejado de mí, ¿sí? Pero aquí pasa una situación en ese aspecto. Si voy a hacer las cosas, porque no incluyo a mi hijo. Otra, ¿cuántos de aquí le lavan todavía la ropa a sus hijos a esta edad? ¿Sí? ¿Cuántos le planchan? Es más, ¿cuántos decimos, yo te voy a hacer la comida porque tú no puedes? ¿Sí? Entonces mi hijo pues se muere de hambre porque no estoy en la casa, porque no tiene ni el atrevimiento de salir a comprar algo. ¿Sí? Es más de prender la estufa. ¿Se me explico? Bueno, estas situaciones son las que no nos permiten entonces avanzar. Todo el tiempo estamos peleándonos con nuestros hijos, todo el tiempo estamos discutiendo con ellos, nada nos parece, porque algo que decía bien cierto acá los papás es, yo estoy discutiendo con mi hijo, estoy hablando con él, ¿de qué? No sé, pero sí hablando. ¿Sí? Y entonces el punto es que pensamos que nos relacionamos con nuestros hijos al momento de estarles llamando la atención, haciéndoles observaciones de cosas. Ajá, y no deberían de ser así. Pero tampoco es dejarlos. Bien, los padres permisivos no tienen control de sus hijos. Es decir, cuando lo quiere, cuando quiere. Si le digo que llega a las 8 de la noche, llega a las 10. Necesidades, ¿sí? Si le digo que yo les quiero llevar, dame dinero, no quiero llevar comida, dame dinero. Ahí tener dinero. No me alcanza, dame más, ten más. Es que el maestro me dijo que si no quería hacer el examen podía ir entregar tal trabajo y pues voy a ir, pero no hay dinero. Pero si repruebo es por tu culpa, bueno, está bien, ve. ¿Sí? Y entonces le digo al alumno, cuando son mis alumnos, le digo, bueno, si tú haces un buen trabajo, no tienes por qué preocuparte. Pero si no quieres ni hacer el trabajo, ni te quieres esforzar, pues entonces sí preocúpate. Bien. La educación en esos tipos de padres no hay normas, no hay límites, ¿sí? Les decía, el hijo puede llegar a la hora que quiera, se puede salir de casa a la hora que quiera. Es más, cuando lo buscas en lista, ni cuenta de lista. ¿Sí? Estoy hablando por teléfono. ¿Por qué estás revisando mi teléfono, mamá? ¿Por qué estás viendo es privado? No, el mío sí es privado. ¿Sabes por qué? Porque lo compré yo. ¿Sí? Pero tu hijo, pues no compró su teléfono. Si lo compró, pero vive en tu casa. Y son tus normas, son tus reglas. ¿Sí? Entonces, mientras nosotros no le pongamos esas reglas y esos límites, pues nuestro hijo va a hacer lo que quiere. ¿Nos ha pasado que estamos hablando con nuestros hijos y él está en el teléfono? ¿Sí? Bueno, ¿qué creen que pasa cuando vienen a clases?
El maestro está aquí explicando y se le acaba la voz y el hijo en el teléfono. ¿Sí? Y entonces le digo al hijo, tráigame su teléfono y póngamelo acá. ¿Por qué? Por favor. Pero es que yo lo voy a guardar. Tráigalo y póngalo acá. Pero es que yo lo voy a guardar. A ver, es que no te pregunté. Cuando te pregunte, ¿quieres dejarme tu teléfono aquí? Me dices que no. Lo que te estoy dando es una instrucción. ¿Sí? Y la instrucción es que usted la ejecute. Porque se lo estoy ordenando. Ajá. Bueno, pues así deberían de funcionar las instrucciones en casa, dadas por los papás. ¿Sí? Y entonces cuando le digo al alumno que me traiga su teléfono, ni le estoy violentando, ni le estoy agrediendo, ni lo estoy insultando, ni lo estoy ridiculizando, ni le estoy afectando en ningún aspecto. ¿Sí me explico? Entonces simplemente le estoy pidiendo el teléfono. Cuando termine la sesión se lo doy. ¿Sí? Bien. Los padres permisivos dan toda la libertad a nuestros hijos. Hacen lo que quieren. ¿Sí? Me quiero comprar esta ropa. Pero ¿cómo te vas a comprar esa ropa? Sí, es que no me gusta. Bueno, ya, se compró la ropa. Quiero esos tenis, no me alcanza. Pero es que los quiero. Bueno, está bien, tú decides. Fíjate, tú decides, tú sabrás. No quiero ir ahí a la escuela. ¿Por qué? Porque no quiero. A lo mejor me quedo aquí en la casa, ¿no? Mañana es viernes. Ya es viernes, mira, ya que vamos. Bueno, está bien, quédate. Estás dejando hacer todo lo que quiera. Y entonces cuando tú lo mandes y le digas que se ponga a lavar los trastes, ¿qué crees que te va a decir? Que no. ¿Sí? Cuando le digas, oye, necesito que laves ropa, al rato, estoy descansando. Es que no sabes, la escuela, no, tengo unos maestros que me hacen tanta tarea, que termino tan agotado. ¿Sí? Y el papá, con el inmenso amor, está bien, hijo, no te preocupes. ¿Sí? Y entonces le estamos dejando hacer lo que quiera. No hay un esquema estructurado de disciplina, es decir, en algún momento les decía que cuando nosotros damos una sanción se tiene que respetar. ¿Sí? Por ejemplo, en una relación, en el ejemplo con lo que hacen los padres, le digo al hijo, me vas a hacer un mapa mental. ¿Sí? Y entonces, como el proyector, les digo, este es un mapa mental, va así, 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 así. ¿Claro? Sí, ok. Se va el hijo, hace sus 4 dibujos feos. Sí, porque a veces les digo que están feos sus dibujos, realmente sí les digo la verdad. Y le digo, ese trabajo está mal. Así no se hace un mapa mental. Usted va y lo corrige. Entonces se va el alumno y regresa. Y le digo, te faltan acentos, te faltan palabras con S en lugar de C, te faltan comas, no revuelvas mayúsculas con minúsculas. Y se va. Y lo empiezo a encimar todo. Y le digo, ¿por qué me entregas este trabajo? Sí, ese trabajo está feo. Imagínate que ahorita mi jefa, la directora, me pide un informe de cómo las tareas que les dejo. Y yo agarré una hoja de las que tengo dobladas y mi lápiz y la empiezo a escribir. Y se la lleve. Y le diga, pues aquí está maestra. Yo quise entregarse. Fea, pero aquí está. ¿Con qué seriedad me va a tomar mi jefa? Y la hoja de tareas no es para ella, es para los papás cuando llegan a la escuela. Como papá, ¿qué te parecería que vieras una hoja doblada, arrugada, con escrita a lápiz y le dijeron, miren, estas son las tareas que les pide el maestro? ¿Sí? Ah, bueno, les digo, pues entonces, así se ve tu trabajo, hágalo bien. ¿Sí? Maestro, es que lo hizo 3 veces, pues si lo tiene que hacer 5 o 6, usted lo hace. ¿Sí? Y entonces el hijo se enoja, va y regresa y lo hace bien. Y le digo, ya ven que sí pudo. Sí pudo, porque me lo está entregando bien y está bien hecho. ¿Sí? Bueno, ¿qué crees que pasa en la casa? Vete a lavar tu ropa. Y el hijo, con tal de que ya no lo manden a lavar, la lava mal, la deja con jabón, la tiende al derecho para que
el sol absorba todo el color, y entonces como papá, ya, no, tú haces bien mal las cosas, ya déjalo, yo lo hago. Ya ganó tu hijo, ¿sí? Vete a lavar los trastes, ¿sí? Ya todo el olor a huevo ahí al traste y todo ahí, ¿cómo me? No, ya no hagas nada. Y empieza a barrer el hijo y empieza a barrer mal y nos molesta. Y le decimos, déjalo de hacer. Y entonces le quitamos esa responsabilidad y la hacemos nosotros. ¿Sí? No hay una estructura de las reglas y de las normas que hay. Ajá. Por eso cuando el alumno me entrega su mapa todo feo, le digo, ese mapa está feo, hágalo bien. ¿Sí? A ver quién se cansa primero. ¿Y quién cree que se termina cansando? Pues el alumno. Bueno, pues si ustedes le dicen a su hijo que lave la ropa 3 veces, porque pues, hasta que la deje bien, pues su hijo se va a caer. Oye, ¿qué crees? Que hay algo que se llama apropiación de la conducta. La apropiación de la conducta es decir, a mi hijo ya no le tengo que decir. ¿Sí? Mis alumnos en el cambio de clase, en el receso, andan afuera. Pero cuando voy al salón, corren para entrar al salón. ¿Sí? Mis alumnos saben que tienen que escribir bien, porque cuando reviso la hoja le digo, hay errores. Maestro, lo voy a corregir. ¿Sí? Ya no necesito estarle diciendo. ¿Sí me explico? Obviamente te estoy diciendo que ese trabajo no es de llegué hoy, les di clases y ya los niños no. Son 8 meses de trabajo para que él se adapte. ¿Sí? Entonces, establecemos ahí reglas y él sabe bien. Razones que llevan a los padres a ser permisivos. O sea, ¿qué hace que nosotros seamos permisivos? Bueno, aquí hay unas situaciones cuando somos muy jóvenes. ¿Sí? La parte de los padres que tienen, bueno, más bien que los padres jóvenes no tienen algo que en la psicología se llama el desarrollo completo de las situaciones que tenemos que vivir. Y entonces, yo como papá joven, pues entonces me voy a comportar pues joven, ¿sí? Porque no alcanzo a comprender que ya tengo que estar en una edad madura. Ajá. Y entonces yo como papá, ¿sí? Pues serán a los 18 años, mi hijo a los 28 ya tiene 10, pues entonces nos llevamos bien, ¿no? Porque yo estoy chavito y mi hijo está joven y pues la chaviza, ¿no? Aquí todos. No hay reglas, no hay normas, ¿sí? Porque entonces yo como papá no quiero envejecer. Sí, o sea, ¿cómo voy a ser el papá? Y hasta me siento a gusto, ¿no? Que me digan, ay, es que usted se ve igual que su hijo. Gracias. ¿Sí? No debe de ser así. Porque entonces aquí como padres, lo que hacemos es delegarle nuestra función del cuidado a alguien más. No, maestro, es que mire, mi papá es el que habla conmigo, yo ya no me hago cargo de él. ¿Sí? Viene la mamá y me dice, no, es que mi suegro es el que habla con mis hijos. Sí, no, a mí ni caso me hace. ¿Sí me explico? Es decir, le delegamos toda nuestra responsabilidad a alguien más. Otro de los factores es que los papás queremos ser modernos. ¿Sí? Con eso no quiero decir son modernos ustedes, sino son como factores. Es decir, son esos algunos aspectos que hacen que nosotros tengamos esta condición para ser padre permisivo. Y entonces aquí, pues el niño, el padre moderno, pues piensa que, ¿por qué le voy a gritar al hijo, no? O sea, se va a traumar. Es que si le digo que, fíjate, ahorita por ejemplo, cuando les dije, yo le digo al alumno, tu trabajo está feo. Sí, o sea, ¿cómo entregas eso? Va a ser un cartel, hágalo bien. O sea, hay que revisar letra, caligrafía, centros, imágenes, diseño, estructura, todo. ¿Sí? Y el alumno anda ahí apurado. Le digo, si está mal, no lo presentes. Y tiene 0. ¿Sí? Y el alumno no me dice nada. Pero otro maestro les dice, es que tu trabajo está feo. Termina la clase y fueron a pedir el cambio de clase. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Ajá. Como papás, no toleramos ni siquiera que nos digan que nuestros hijos están mal. Ajá. Ayer en la tarde escuchaba en el pasillo.
Es que el maestro mandó la tarea por Classroom y no nos explicó, no sabemos. Y por eso nos va a mandar a reportar, porque no hicimos lo que pidió. Y yo, ¿sí le hice? Porque si nos ponemos a revisar las cosas que nuestros hijos hacen y las hacen mal, es porque no leen. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, si yo les hubiese pasado esta hoja, cuántos la hubieran leído? ¿Cuántos me hubieran preguntado, ¿qué pongo, maestro? ¿Sí? Entonces es parte de esta situación donde nosotros pensamos que le generamos un mal a nuestros hijos, estableciendo límites. Cuando el hijo, otro factor es cuando el hijo ya es el último, ya dijimos ya no vamos a tener hijos, y de repente, ya está el hijo. Pues como ya es el hijo, aquí hay una situación, papás, que con los hijos, dentro de la estructura del desarrollo de la familia, con los primeros hijos somos más rígidos, ¿sí? Es decir, ese hijo siempre va a depender de nosotros, porque lo traemos aquí, ¿sí? El segundo hijo, o los hijos del medio, ya tienen así como que más flexibilidad, es decir, ya el hijo sí se rige bajo las conductas, pero también tiene un espacio de libertad y puede hacer muchas cosas solo. Pero el último hijo ya no te pide permiso, ya es más independiente, porque aparte tú ya te cansaste. Sí, como papá ya terminó tu trabajo de educar, de criar, de cuidar, ya te va ganando la edad, la fuerza, la voluntad, y entonces pues el hijo ahí ve esos espacios y empieza a hacer lo que quiere. ¿Sí? Los papás a veces ya son mayores. Ajá. Sí, a mí me ha tocado ver, lastimosamente, y digo lastimosamente porque no debería de ser, ¿no? El papá viene y es el abuelito y está hablando el abuelito y el hijo pues está haciendo caras, ¿sí? Es más, está hablando el abuelito y el hijo está aquí con el teléfono. Sí, espérame, sí, es que está aquí mi mamá con el maestro. Ay, es que ya sabes cómo es. Sí, ahorita voy. Y entonces, a mí en lo particular, sí me molesta, ¿no? Es una falta de respeto pues a la mamá o al papá. Y entonces le digo, guarda su teléfono. ¿Sí? Entonces fíjate la energía que ya no tiene el papá para educar al hijo. Y el hijo hace lo que quiere. ¿Sí? Los padres están muy ocupados, que es lo que les decía, todo el tiempo. Es que tengo que trabajar, ahí tú a la junta. No, yo no puedo, pues mira, yo tengo que trabajar. ¿O quieres que deje de trabajar? ¿Sí quieres que deje de trabajar y vas tú? No, ¿verdad? Pues entonces alguien tiene que trabajar, vete a la junta. Y ya me cargué de actividades, ¿sí? En la noche, oye, ay no, mira, sabes que yo vengo bien cansado, ay, arréglate tú con ellos, yo me voy a descansar, me voy a ir a dormir porque no sabes cómo me fue, ¿sí? Y entonces, cuando el hijo reprueba, cuando el hijo le fue mal, ¿qué crees? ¿Y qué hiciste tú para que mi hijo reprobara? Y a veces tienes la culpa. Y entonces empezamos a responsabilizarlo. ¿Y qué crees? Estamos mal. Porque en una educación debe de ser los dos. ¿Sí? Dentro de la parte psicológica hay algo que nos permite. El padre ayuda a la fortaleza, a las responsabilidades, y la madre ayuda al desarrollo del hijo. O sea, necesitamos las dos figuras. Obviamente que esas dos figuras sí tengan esta función, es decir, que hagan lo que les toca. ¿Sí? Aquí también tenemos que ver, por ejemplo, que como padre, pues le aplaudimos muchas veces lo que hacen nuestros hijos. ¿Sí? Nosotros le pedimos, decía en el video, le pedimos a nuestro hijo que haga algo, pero nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Queremos que el hijo respete al maestro, respete al profesor. Pero llega el hijo y me dice, mira mamá, me mandaron un cita, ahora ¿qué quieren en la escuela? Ya van a empezar esos maestros. ¿Sí? Mamá, es que mira el de electricidad, el de electrónica, ay, no me se la pasan pidiendo esos maestros, puro pedir. ¿Qué piensan que yo tengo tanto dinero? ¿Sí? Esa es, fíjate la respuesta que le das al hijo.
Y entonces cuando llega el maestro les dice, ¿saben qué, chicos? Ay, maestro, pues no tenemos tanto dinero. Y ya se repitió la conducta que tenemos en casa en la escuela. ¿Sí? Y esas son las situaciones. Ajá. Le digo a mi hijo, es que no tomes. Oye, es domingo, ¿no? Hay que echarnos una cerveza bien fría para tarde. Es primavera, ya en vacaciones, y ahí está todo. Y queremos que el hijo no lo haga. Y es más, nos llaman a la escuela porque nuestro hijo se emborrachó y nos enojamos. ¿Sí? ¿Por qué te enojas por algo que tu hijo hace que aprendió de ti? Sí, eso es lo que tenemos que revisar. Ajá. Es que, señora, mandamos a llamarla porque su hijo le contestó mal al maestro. Pues sí, porque como papás hablamos mal de la gente. ¿Sí? Aguas, papás. Fíjate cómo entonces todo lo que hacemos repercute en casa. Sí, pero les decía al inicio, ese es un espejo. Todo lo que hacemos allá se refleja aquí y es necesario, es importante. Por ejemplo, bueno, aquí ya la parte de las consecuencias que vamos a tener es que nuestros hijos se vuelven impulsivos, inmaduros y descontrolados. Es decir, nuestro hijo piensa que puede merecer todo lo que quiere, cuando quiere y a la hora que quiere. Y es decir, si entrega un mapa mental todo feo, pues él quiere 10. ¿Sí? El alumno, ay, es que mi hijo no va a ir a la escuela todo el mes porque está enfermo. Sí, ya manda las tareas todas mal hechas o desorganizadas, tienes 8. ¿Pero por qué? Es una calificación muy baja. No, pues antes estoy calificado, tú tienes que venir. Sí, tú tienes que hacer bien como debe de ser. Digo, no estamos imposibilitados de las manos. Ajá. Cuando viene el alumno y me dice, maestro, ¿cuándo le puedo entregar los trabajos? Hoy. Pero es que no vine antier. Sí, pero tú viste ayer. Es que no sabía que... Sí sabes. Porque tienes grupos de WhatsApp, tienes Messenger, tienes Facebook, tienes Instagram. Tú sabes. No me vengas a decir que no sabías. ¿Sí? Es que nadie me avisó. A ver, compañeros, todos son malos amigos de su compañero porque nadie le avisó la tarea. Y por la culpa de ustedes, él no va a calificarse. Ah, maestro, ¿no es así? Pues sí, o sea, tú estás diciendo que nadie te pasó la tarea. Ajá. Ah, bueno, porque entonces como papás, vengo, inscribo a mi hijo, me voy. Ya. Y ni supe cuándo terminó el semestre como papá. Ni sé cuándo empezó el otro. ¿Sí? Pero mi hijo me está pidiendo dinero y lo mando. Y después vengo yo, oye, pues después de 8 meses nadie me ha avisado de una junta, de nada, que aquí en esta escuela no avisa nada. Fíjate, ¿viste lo que estás haciendo? Y es lo mismo que hace tu hijo. Ajá, bien. Los padres permisivos no siempre comprenden que para tener éxito en la vida se requiere responsabilidad, autodisciplina, educación asertiva con límites estructurados. ¿Sí? Lo que se dice se tiene que ejecutar. Cuando les digo a mis alumnos, esta es la tarea, maestro, es que esa es la tarea. Es que son 20 páginas, pues así sean 20 y no tenga que dormir, usted lo lee y viene mañana a las 7 de la mañana. Maestro, es que, pues usted sabe. ¿Sí? Cuando le pregunte, ¿quiere hacer la tarea? ¿Quiere leer las 20 páginas? ¿Quiere llegar a las 7? Entonces usted me puede decir que no, que puedo llegar tarde, puede decirme lo que quiera. Pero no le estoy preguntando, le estoy diciendo. Y entonces, si el alumno no llega, pues ya no le califiqué. ¿Sí? Maestro, es que usted tiene que estar aquí a las 7. Pero es que maestro, usted tiene que estar a las 7. Es que tengo otras tareas, bienvenido a la escuela. ¿Sí? Eso es lo que le respondo a mis alumnos. ¿Y qué creen? Muchos sabiendo por lo menos hacer responsables. Es decir, llegar temprano y hacer bien las cosas. ¿Sí? La falta de normas y límites en el hogar hace que nuestro hijo se sienta desorientado. Por lo tanto, cuando llegue cualquier amistad, pues nuestro hijo va a ser vulnerable, y va a poder acceder a todo lo que digan los demás. Oye, no vamos a entrar a clases. Sale, vámonos. Y se va.
¿Sí? Oye, diles que no nos dejó eso el maestro. Sí, maestro, no lo dijo. Sí, no, es que nadie lo trae. Y como nadie lo trae, pues no dijo. Y les digo, pues, ¿qué crees que no aplica para mí? Así que nadie lo trae, a nadie se le pide. Así de simple. ¿Sí? Y entonces ustedes en casa, ¿qué hacen? Es que no nos dijiste, papá. Ah, ok, bueno, para mañana lavar los trastes. No, si no te lo dije, tú sabes que hay que lavar trastes. ¿Sí? No te lo dije, tú sabes que tienes que lavar tu uniforme. No te lo dije, tú sabes que tienes que hacer tarea. ¿Sí? Es decir, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que vayan teniendo autodisciplina. Ajá. Les digo a mis alumnos de universidad, qué bueno que están aquí porque sus papás no los levantan para venir a la escuela ni les dicen que tienen que hacer tarea. Ustedes ya vienen aquí porque saben a qué vienen, ¿no? Bueno, pues entonces no quiero ver a sus papás aquí. Ustedes saben lo que van a hacer porque van a ir a trabajar. Y cuando vayan a trabajar, no va a ir su papá a decirle a su jefe, oiga, es que mi hijo sí quería venir, pero pues no vino, no le descuente. ¿No? Sí. O alguien sí hace eso. Díganme, papás, eso alguien así para traer a mi mamá también. Sí. ¿No? O sea, estamos mal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean disciplinados. ¿Sí? Y eso es sin la permisibilidad que les damos y que les dejamos hacer lo que quieren. ¿Sale, papás? Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues entonces les deseo que pasen unas felices vacaciones, diviértanse mucho, relájense, relajen a sus hijos y que no dejen de leer media hora por lo menos al día, aunque estemos de vacaciones, siempre va a ser sano para todos. Gracias.